La estética genital masculina es un tema muy importante. ¿Cómo recurrir? ¿Qué hay lo que hay que hacer? ¿Y qué se tiene que corregir? Y para esto vamos a hablar con un experto, con el urólogo, con el doctor Antonio Esqueda Mendoza, quien está aquí en el hospital Star Médica. ¿Cuándo y por qué se sugiere y se recurre al embellecimiento del pene? Ok, bueno, el hablar de la estética genital masculina es un tema que en los últimos años ha tenido una parte y un auge importante, ¿no? Probablemente porque ya se habla más de todos los temas, probablemente porque la parte del cuidado masculino cada vez tiene más importancia, porque el hombre ya tiende a cuidarse, porque la presencia de tanta información en redes, en internet, hasta en la misma televisión, hasta teleabierta, todo eso hace que ya comiences a querer hablar un poco más de ese tema. Y entonces el hablar de la estética genital masculina implica todo lo relacionado a esta zona, ¿no? Y podemos hablar desde lo que es el crecimiento o el alargamiento del pene, el engrosamiento del pene, el rejuvenecimiento del área genital, obviamente lo que ya se habla de hay algunos años, que es la depilación, el aclaramiento de la piel, la corrección de la curvatura del pene. Entonces hay ciertas partes que se están haciendo, ciertas zonas, y que es un área que está como en un limbo entre quién lo hace. O lo hace el cirujano plástico, lo hace el urólogo. De repente hay estéticos que están haciendo algunos procedimientos, sobre todo los que son inyecciones de ciertas sustancias. Entonces, como que cae en un limbo de quién es el que lo debe de hacer, quién es el que está capacitado para hacerlo y que puede resolver las complicaciones. Claro. Porque es muy fácil hacer algo, si no lo sabe resolver, entonces es su problema. Entonces, cuando hablamos de la faloplastía o el alargamiento o el crecimiento o el ensanchamiento del pene, hay varias razones por las cuales se hace. Existen alteraciones morfológicas, que la persona tiene un pene pequeño. Hablar de un pene pequeño es un pene de 2 centímetros en flacidez y no más de 4 en erección. Pero cuando tenemos hombres con penes muy pequeños, eso sí le genera un problema porque no pueden ni siquiera tener una relación satisfactoria. Esos pacientes son candidatos a ciertos procedimientos quirúrgicos para alargamiento del pene. Ahora, existen procedimientos quirúrgicos estéticos de alargamiento del pene. ¿Okay? Ahí es cuando el hombre tiene un tamaño adecuado, pero en su percepción no es lo que él quisiera. Y son cuando se someten a ciertos procedimientos que lo que buscan es alargar el tamaño del pene. Es una realidad que es muy diferente el alargar, lo que se hace, al engrosar. ¿Okay? ¿Por qué? Porque cuando alargamos, generalmente lo que se hace es cortar el ligamento suspensorio del pene. El ligamento suspensorio del pene, ¿qué es? Es este ligamento, esta parte blanca que se ve aquí. Y lo que haces es cortar aquí para que se caiga el pene, y esa caída da una impresión de que está más largo. La realidad es que se va a ver más largo en flacidez, porque en erección el tamaño del cuerpo cavernoso sigue siendo el mismo. Pero muchas veces esa percepción de la persona hace que se sienta mejor. Cuando hablamos del engrosamiento del pene, el engrosamiento del pene generalmente se realiza cuando un paciente tiene la percepción de que el pene lo tiene demasiado delgado. Existen diferentes tipos de procedimientos que se pueden hacer para ir engrosando el pene. Desde una implantación de un aditamento que es de silicón, que se pone por encima, debajo de la piel y por encima de los cuerpos cavernosos. Lo que va a buscar es engrosar el pene. Generalmente esta es una prótesis de silicón que se pone externa, no dentro de los cuerpos. Existe la inyección de ácido hialurónico que se pone en el tejido celular subcutáneo, lo mismo entre la piel, que lo que va a buscar es engrosar la circunferencia del pene. Otra manera es grasa autóloga. Se toma grasa de algunas zonas del cuerpo donde tenemos en exceso, y esa grasa se prepara para poder introducir entre la piel y los cuerpos cavernosos, también buscando engrosar. Existen algunos dispositivos que se han hecho que lo que buscan es, o que lo que te ofrecen es alargamiento y engrosamiento del pene. En este caso lo que se hace es se pone un dispositivo en la base del pene, y con un extensor se sujeta desde el glande, o sea,
desde esta parte hacia acá. Y lo que está buscando hacer es estirando el pene. Entonces tiene como unos dientes que tú vas y eso va alargando y al mismo tiempo también tiende a engrosar el pene. Entonces todos esos son tipos de procedimientos que hacemos para ya sea alargar o engrosar el pene. También se ha visto que en algunas ocasiones el hombre en la parte del pubis tiene mucha grasa. Entonces se hacen ciertos procedimientos estéticos, que esos la mayoría de veces ahí sí los hace un cirujano plástico, donde hace una liposucción o lipoescultura de todo lo que es la sínfisis del pubis, o sea, en la parte de media. Eso va a hacer que quede más plano y obviamente apreciativamente se va a ver más largo el pene. Entonces, ¿cómo podemos trabajar en la estética masculina? Podemos ver algunos procedimientos que alarguen el pene, algunas opciones para engrosar el pene, algunas cirugías estéticas que quitan grasa y también en ocasiones hay cirugías que se hacen a nivel del escroto. Con la edad o algunas características del hombre, el escroto tiende a colgarse, se queda muy largo. Y esto puede llegar a originar que haya una molestia o una insatisfacción del hombre por la anatomía que está presentando en el escroto. Entonces hay cirugías en las cuales se hace un recorte de la piel del escroto, tratando de volverlo más pequeño y más pegado hacia el cuerpo. Y al mismo tiempo lo que se busca es que el hombre tenga esa libertad de poder realizar procedimientos que antes era realmente un motivo de burla o de tabú el hablar de ellos. O sea, imagínate hace un tiempo hablar de que te ibas a aclarar el escroto o que le ibas a quitar arrugas al escroto o que lo tenías muy, muy colgado y querías bajarlo o que el pene, hablar de la longitud del pene o del grosor del pene, pues eran temas diferentes. Y actualmente hay una tendencia que esa todavía, y espero que no sea tan difundida, el poner las perlas, por ejemplo, que ponen en el pene, ¿no? Eso es una realidad que se tiende a ser más común, pero ahí sí implica mucho más riesgo, porque cada perla que se tiene que colocar hay que hacer una incisión con un riesgo importante de infección y al mismo tiempo de migración de la perla. Entonces hay situaciones en las que no es lo más recomendable. Cada persona es muy, como dicen, cada cabeza es un mundo, pero al final son parte del proceso de la estética genital masculina. Otro procedimiento que se puede hacer a nivel genital es la curvatura del pene. Si bien es una realidad que la mayoría de los hombres no tienen un pene completamente recto, siempre sí hay una curvatura. Hay hombres que tienen una curvatura más pronunciada y eso hasta cierto punto les genera insatisfacción o esa sensación de que algo no está normal en su cuerpo. Y existen procedimientos quirúrgicos que lo que tienden es a quitar esa cuerda que está haciendo la curvatura. Es muy importante diferenciar entre una curvatura natural que se tiene prácticamente desde nacimiento a una enfermedad de Peyronie. La enfermedad de Peyronie es otra cosa, que es una lesión que se presentó durante una relación sexual donde hay una fisura de los cuerpos cavernosos con fuga de sangre que después se va a formar una placa y esa placa va a ser una placa que se calcifica y que sirve o que trabaja como un freno porque el resto del cuerpo cavernoso es elástico, pero esa zona no. Entonces va a funcionar como cuando al caballo le jalan de su arnés o y el caballo cambia de posición. Es lo mismo, si nosotros en una parte que es un tejido elástico tiene una zona que no lo es, va a tender a hacer una curva. Eso es la enfermedad de Peyronie y ahí sí son procedimientos diferentes que se tienen que trabajar desde un punto de vista, primero intentar con inyecciones a la placa, posteriormente procedimientos quirúrgicos, cambia a una curva natural que lo que queremos es ir cediendo. A veces hay que localizar cuál es la zona que está generando tensión y hacer ligeros cortes para romper esa tensión. Repito, es diferente a lo que normalmente se conoce como enfermedad de Peyronie. Entonces es muy importante que antes de realizar cualquier tipo de procedimiento, cuando el hombre ya empieza a tener esa inquietud de trabajar en la estética genital masculina, acuda con un especialista. ¿Por qué? Porque vamos a poder tener una valoración integral de qué es lo que tiene y qué es o a dónde queremos llegar. Y de esa manera poder hacer una adecuada planeación de qué va a ser lo satisfactorio para el hombre sin excedernos en caer en
productos milagro o en sustancias no adecuadas que puedan generar mayor repercusión. Entonces sí es muy importante que uno valore qué es lo que la perspectiva, qué es lo que quiere y qué es hacia dónde le gustaría llegar. Entonces es una realidad que actualmente estamos bombardeados por productos milagro que te prometen que al tomar una cápsula de algo que no sabemos qué es, muchas veces puede ser fitoterapia, a veces son derivados de planta, a veces no es nada, vas a tener un alargamiento del pene o un engrosamiento del pene, vas a durar más tiempo en la relación sexual. Pero la realidad es que no existe nada que haga que un músculo crezca sin hacer más que tomar una sustancia. Sí hay ciertos ejercicios, sí hay ciertas maniobras que pueden ir haciendo que el músculo, en este caso el músculo liso de los cuerpos cavernosos, tiendan a estirar, pero no existe nada actualmente que tomado pueda generar un crecimiento o un engrosamiento del pene. Pero sí existe mucho el riesgo de que pueda haber un proceso en el cual haya un daño, no solamente en el área genital, sino puede tener una alteración hepática o un problema renal, porque no sabemos ni siquiera qué estamos consumiendo. Entonces, sí es importante saber qué estás consumiendo. Siempre que vean un rewards o una recomendación, lo primero que tenemos que hacer es dudar de ello y entrar a investigar cuáles son las opiniones, cuál es la composición, cuáles son las opiniones que se tienen de ello. Y generalmente hay que buscar en una página o en una referencia que sea científica. Porque no es lo mismo que yo entre y que diga, bueno, si yo como la uña de gato y con eso me va a crecer 2 metros el pene, y tú vas a ver las estrellitas, 5 estrellas, porque sí funciona perfecto, no sé qué, cuando te lo están vendiendo, pero cuando vas a la revisión científica te vas a dar cuenta que no tiene ninguna relación y que al contrario puede llegar a haber un daño si sobrepasas la dosis recomendada. Entonces hay que tener esos cuidados. Y con tu pregunta en relación a la cirugía, claro, tenemos que valorar en manos de quién vamos a hacer un procedimiento. Es una realidad que una persona, llámese hombre, llámese mujer, que va buscando una mejoría estética es porque está inconforme con algo de su cuerpo. O sea, claro, eso no es ni bueno ni malo, simple y sencillamente quieres mejorar algo que en tu perspectiva no es como quisieras. Entonces, si tú llegas a un lugar donde te van a hacer algún procedimiento que no te garantiza que lo que se está haciendo, lo que se está aplicando o lo que se va a hacer va a tener ese beneficio, el daño, sobre todo psicológico, que va a tener la persona va a ser mayor, porque está buscando corregir algo que a lo mejor ni siquiera tiene mal, pero que en su percepción lo merece, y no llega a ese resultado. Además del daño que puede generar el aplicar, por ejemplo, hay lugares o hay momentos en los que te ponen aceite, que después peligroso. Se necrosa, se absorbe, no sé qué, y puede terminar, hay situaciones hipotéticas donde se necrosa el pene y terminan quitando. Entonces, tienes que tener mucho cuidado, sobre todo el tipo de procedimiento que necesitas y, como les decía yo, hacia dónde queremos llegar, porque todo procedimiento implica un riesgo contra un beneficio que estamos buscando. Entonces sí es muy importante que un especialista se siente, platique con el paciente, le exponga hasta dónde vamos a llegar y qué espera, porque el problema es que muchas veces corriges uno y ahora ya no le gusta otra cosa y ahora quiere otra, y al final pues empezamos a avanzar en esa bola de nieve de la corrección que puede en algún momento complicarse y terminar peor de cómo empezó. Entonces sí es importante evaluar qué es lo que queremos y hasta dónde queremos llegar. Gracias por toda la información que nos ha brindado sobre este tema de la estética genital masculina, doctor Antonio Esqueda Mendoza. Y de verdad, gracias por esta información, porque acuérdense que la información nos hace tomar medidas, pero eso sí, con conciencia.